Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a tratar algunos problemas con ángulos de elevación y de depresión. Primero voy a explicar el concepto de ángulo de elevación y de depresión. Supongamos que tenemos un observador acá. Entonces, la línea de visión frontal, o sea, si este observador ve hacia el frente, su mirada vendría aquí, seguida por esa línea punteada. Esa línea punteada recibe el nombre de horizontal. ¿Ok? Ahora, supongamos que ese observador está viendo un pájaro aquí arriba de la horizontal, o sea, supongamos que este es el ave y él va a observar esa ave de allí. Es claro que él tendría que elevar su mirada de la horizontal, o sea, quiere decir que él tendría que elevar su mirada allí. Entonces, quiere decir que entre esta línea de visión y la horizontal se ha formado un ángulo. Este ángulo es el que se llama ángulo de elevación. Muy bien. Supongamos ahora que este mismo observador va a ver una hormiga por acá. Entonces, es claro que él, a partir de la horizontal, tendría que bajar su mirada para poder observar la hormiga. Entonces, con esto, entre la horizontal y su nueva línea de visión, que sería esta, se ha formado un ángulo, que es este que está aquí en verde, el cual se llama un ángulo de depresión. Ok, básicamente el ángulo de elevación es el ángulo que se forma con la horizontal luego de que él ha elevado su mirada para observar algo que está sobre la horizontal. Y cuando va a observar algo debajo de la horizontal es donde se forma un ángulo de depresión. En el siguiente ejercicio dice que desde un punto en un plano se observa con un ángulo de elevación un objeto en la parte más alta de un edificio. O sea, se me está hablando de un edificio. Voy a hacerlo por acá. Ok, ahí tenemos el edificio. Dice que se observa con un ángulo de elevación, o sea, quiere decir que se está observando un objeto acá, desde un punto de vista en el suelo, ok, y dice que con un ángulo de elevación de 58 grados. Entonces quiere decir que desde aquí vamos a observar este objeto en la parte alta con un ángulo de elevación. Entonces quiere decir que si el observador está acá, su línea de visión sería esta. Esta sería la horizontal. Por ende, esto de acá, cuando él eleva su cara, este sería el ángulo de elevación y dice que es de 58 grados, observando que el objeto que está en la parte más alta de ese edificio. Muy bien, dice el mismo problema que la distancia del punto de observación a la base del edificio, el punto de observación es este, porque aquí es donde se está observando. La distancia del punto de observación a la base del edificio, o sea, aquí está la base del edificio, es de 40 metros. Ok, 40 metros. Ahí. Se nos pregunta, aquí lo dice, ¿cuál es la distancia aproximada del edificio? Entonces se nos está preguntando cuánto mide desde aquí hasta aquí. O sea, todo este cateto. Entonces en este ejercicio tenemos un ángulo que es el que mide 58 y de este ángulo que tenemos el cateto opuesto al ángulo y además tengo el cateto adyacente a ese ángulo de 58. Recordamos cuál razón es la que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Claro, el tangente. Entonces, por eso voy a usar tangente de 58. Entonces, tangente de 58, ¿qué es? Siguiendo aquí es opuesto entre adyacente, o sea, el cateto opuesto, que sería la X, entre el cateto adyacente, que sería el 40.
No se nos olvide que debajo de este número tan de 58 hay un 1 que se sobreentiende. Entonces, ¿qué es lo que hacemos luego de esto? Vamos a multiplicar en cruz. El 1 le va a multiplicar a la x y el tan de 58 le va a multiplicar al 40. Muy bien, entonces, haciendo esto, me quedaría el 40 multiplicando al tan de 58. Yo sé que el 1 va a quedar dividiendo. ¿Por qué? Porque es al que le toca multiplicarse con la x. Finalmente, simplemente digito esto en la calculadora. Me quedaría 40 multiplicado por el tangente de 58. Y abajo un 1. Apretamos la tecla igual y esto me quedaría que x vale 64,01. Quiere decir que la altura aproximada del edificio es de 64,01. En el siguiente ejercicio dice que desde el punto más alto de una antena que mide 20 metros de altura, entonces voy a hacer la antena. Esta va a ser la antena. Vamos a ponerle aquí. Dice que mide 20 metros de altura. Dice que desde el punto más alto, o sea, desde aquí, se observa con un ángulo de depresión un objeto. Entonces, si el observador está aquí y ese observador decide ver hacia el frente, esta sería la horizontal. Pero dice que él está viendo hacia abajo, está viendo un objeto abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está diciendo que es un ángulo de depresión. Entonces, él va a ver un objeto con un ángulo de depresión. ¿Cuál es el ángulo de depresión? Este de acá. Dice que lo ve con un ángulo de depresión de 42. ¿Ok? El objeto estaría aquí. Dice, ¿cuál es la distancia aproximada entre el punto de observación, o sea, este, y el objeto, que es este? Entonces, lo que voy a hacer es que cierro aquí el triángulo y lo que se me está preguntando es esto, o sea, la hipotenusa. ¿Por qué? Porque se me pregunta la distancia entre el punto de observación, o sea, el punto más alto de la torre, y el objeto. Muy bien. Recordemos que aquí siempre hay un ángulo recto, por tratarse de un triángulo rectángulo. Y el ángulo de depresión en este caso me dice que es 42. ¿Para qué me va a servir ese ángulo de depresión? ¿Para qué? Para yo poder calcular este ángulo que está aquí en verde. ¿Por qué? Porque yo sé que todo este ángulo que está acá, fíjese que lo acabo de marcar, todo este ángulo mide 90 grados. Entonces quiere decir que este angulito acá, este que necesito sería 90 menos 42, o sea 48. Me diría este. ¿Por qué? Porque 48 más 42 me completa el ángulo de 90, el ángulo recto que se me tiene que formar aquí. Dicho esto, tendríamos entonces un ángulo de 48 grados acá, y de este ángulo de 48 que tengo el cateto adyacente y tendría la hipotenusa. Entonces recordemos con la palabra mágica cuál es la razón que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Claro, el coseno. Muy bien. ¿Qué sería adyacente entre hipotenusa? Entonces quiere decir que yo voy a aplicar el coseno de 48. Entonces, coseno de 48 sería lo mismo que, siguiendo la palabra mágica, sería adyacente, o sea, cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, cateto adyacente es 20 y la hipotenusa es x. Recordemos que aquí hay un 1 que se sobreentiende y lo siguiente que voy a hacer es que multiplico en cruz. Entonces 1 multiplica el 20 y sé inmediatamente que el coseno de 48 va a quedar dividiendo. ¿Por qué? Porque es al que le tocaría o al que le tocaba multiplicarse con la x. Muy bien. Una vez que tengo eso, lo resuelvo con la calculadora. Sería 1, bueno, vamos a escribir la fracción, 1 por 20, y abajo voy a escribir el coseno de 48. Cierro acá, oprimo la tecla igual, y eso me da 29.88, 29.89 redondeando. Entonces 29.89 sería el valor de x. O sea, la distancia buscada entre el punto más alto y el objeto sería de 29.89.
En el siguiente problema dice que un turista observa la parte más alta de un edificio de 15 metros. Entonces voy a hacer el edificio de 15 metros por acá. Dice que un turista, vamos a hacer el turista por aquí. Dice que este turista está observando la parte más alta del edificio. Entonces está observando este punto. Entonces lo ponemos aquí. Ok. Y dice que lo está observando con un ángulo de elevación de 24 grados. Entonces vamos a poner la horizontal del turista sería esta. Y el ángulo de elevación sería este de acá, 24 grados. Dice que si realiza la observación con unos binoculares que sostiene a 1.75, quiere decir que desde este punto, o sea, quiere decir que desde aquí hasta aquí, hay 1,75. Ok. Dice que calcule la distancia aproximada entre el turista, o sea, entre este y la parte más alta del edificio. O sea, lo que se me está preguntando es X, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, hasta los binoculares o hasta los ojos del turista. Muy bien, bueno, si observamos aquí se nos formó el triángulo rectángulo que andamos buscando. Nada más que hay que ser observador acá, porque dice que 15 metros mide desde aquí hasta la base, ¿verdad? Pero fíjese que de aquí a aquí hay una pequeña distancia que sería esta misma. O sea, la altura del turista sería 1,75. O sea, quiere decir que 1,75 sería esta parte de aquí, desde aquí hasta aquí. Entonces, nosotros para poder calcular el resto, o sea, cuánto mide esta distancia acá, nosotros tendríamos que agarrar los 15 que mide todo, ¿verdad? Y restarle este pedacito acá que mide 1.75. Entonces vamos a hacer esto. Entonces tendríamos que hacer 15 menos 1.75, tecla igual, apretamos esta tecla aquí, SD, para que nos den decimales, dice 13.25. 13,25, fíjese. O sea, básicamente este 15 es el 1.75, que es la altura del turista, más el 13.25, ahí completamos los 15. Entonces vamos a borrar este 15 de acá. Muy bien. Entonces, fíjese que este cateto del triángulo desde aquí hasta aquí mediría 13.25. Ok, ahora lo que tenemos es un ángulo de 24 y tenemos que la hipotenusa y el 13,25, que sería un cateto opuesto al 24. O sea, venimos y escribimos nuestra palabra mágica. ¿Cuál razón es la que me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Claro, el seno. Entonces yo voy a escribir el seno de 24. El seno de 24 sería, siguiendo la idea, opuesto entre hipotenusa. O sea, el opuesto sería 13,25 entre la hipotenusa, que sería la X. No se nos olvide escribir el 1 que se sobreentiende. Y de nuevo hacemos la multiplicación en cruz. Muy bien. Entonces, yo sé que como el seno de 24 me queda multiplicando la X, ese es el que queda dividiendo. Y arriba me va a quedar 1 por 13,25. Y abajo el seno de 24 igualado a X. Entonces esto lo vamos a digitar en la calculadora. Vamos a escribir la fracción ahí. 1, aquí 1 por, escribimos el 13.25, allí bajamos y escribimos el seno de 24, acuérdese, sin seno de 24, cierro allí, tecla igual, y esto me quedaría 32.57, se redondearía a 58, o sea 32.58. 32.58 sería la distancia que hay desde la parte más alta hasta el observador.